Los protagonistas, por supuesto, con los que llevan a cabo esta gran investigación periodística, sin duda alguna, de primer nivel. Georgina Serega, periodista del País, a quien saludo con mucho gusto. Georgina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias. Oye, platicar contigo, de entrada, la forma, el método, cómo se llevan a cabo, el sistema, cómo se llevan a cabo estos movimientos de dinero que involucran a miles y miles de personajes hoy. Sí, formas hay muchas en realidad para llevarse el dinero y es un poco eso lo que venimos a contar, ¿no es cierto? O sea, cómo se arman estas estructuras, cómo hace la gente básicamente para esconder su dinero en un paraíso fiscal. Muchas veces lo que hacen es abrir un fideicomiso o canalizarlo a través de una empresa que tiene a su vez cuentas bancarias en otros países. Todo esto suele suceder en terrenos donde los impuestos son muy bajos o inexistentes, entonces no pagan impuestos. Y el problema inicia cuando estos personajes que se llevaron el dinero fuera de México, en nuestro caso, no lo reportaron ante las autoridades fiscales. Y si son funcionarios públicos, también lo tienen que reportar con la declaración patrimonial que hacen cada año como funcionarios. Es decir, que aquí el punto de fondo, y tú me lo explicas, por favor me corriges, por favor, es el hecho no tanto que te hayas comprado, no sé, un yate, sino no haberlo reportado a tu gobierno, a la autoridad. Sí, bueno, una de las primeras cosas que decimos siempre es que no es ilegal abrir una entidad offshore, ya sea un fideicomiso o una empresa. Lo ilegal es no reportarlo ante las autoridades correspondientes. Ese es un primer paso. Después hay un debate moral, ¿no es cierto?, de gente Ujú. que se lleva el dinero fuera de México para no pagar mientras la mayoría de la sociedad paga los impuestos que pagamos todos. Ese es otro debate que también se puede dar y abre este tipo de publicaciones. Además, hemos visto en esta publicación particularmente cómo se ha montado una industria alrededor de la gente rica para esconder el dinero en paraísos fiscales sin que, bueno, la mayoría de la gente se entere. Oye, Georgina, este punto que mencionas, que se ha creado toda una estructura, ¿cuál es el daño? ¿Tienen el dato de cuál fue el daño que se le generó, por ejemplo, a nuestro país por el no pago de impuestos? No, no lo sabemos exactamente porque a nosotros lo que nos pasó un poco es empezamos a navegar en la base de datos, encontramos que había muchísimos mexicanos, entonces decidimos montar una lista con todos los mexicanos que había y en ese momento empezar a investigar un poco las historias. Ahora, cada entidad tiene un montón de documentos en la base de datos, entonces es muy difícil si no volcas el tiempo necesario para entender los documentos, los movimientos que se hicieron, es muy difícil saber cuánto dinero tienen dentro de la estructura. Entonces, focalizamos los recursos, sobre todo de tiempo, porque algunos llevan 2 años y otros llevamos un poco menos de un año en esta investigación. Entonces, a veces es muy difícil saber, o sea, alcanzar ese dato. Y dijimos, mejor focalizarnos en las historias que queremos contar, que son finalmente políticos, cercanos a políticos del actual gobierno y de otros. Tampoco hubo, porque bueno, se debatió mucho, sobre todo en redes sociales, y el presidente también lo dijo esta mañana. No focalizamos nuestros recursos sobre los funcionarios de este gobierno, sino más bien decir, bueno, estos son políticos, estos son cercanos al poder, estos son gente que tuvo contacto o que recibió a través de contratos dinero del gobierno. Entonces, a partir de eso, decimos, vale, ¿cuáles son las historias que queremos contar? Entonces, no hemos llegado al número global de cuál es el daño que se le generó a México, pero debería, por lo menos el gobierno, a través del SAT o de la UIF, sí investigar eso, porque al parecer es muchísimo. Oye, Georgina, hablamos, como mencionas, políticos, empresarios, la iglesia también. La iglesia también es la historia que llevamos hoy, la de los legionarios de Cristo, y bueno, ellos han montado una estructura en
a través de 3 fideicomisos en Nueva Zelanda. Lo curioso de los legionarios tiene 2 puntos. Lo primero, que lo hicieron en medio de una intervención que había realizado el Vaticano para varias cosas. Una de ellas era revisar el tema de los abusos sexuales dentro de la congregación, pero también para analizar las finanzas de la legión, que tenían señalamientos por ser opacas. Entonces, lo hacen en medio de la intervención del Vaticano. Entendemos un poco, a partir de las respuestas que nos da tanto la legión como el Vaticano, que estos fideicomisos no fueron informados al Vaticano. Entonces, ese es el primer punto. Y el segundo punto interesante de la legión es que en 2016, cuando salen los Paradise Papers, ellos dicen que ese tipo de estructura financiera ya no la tienen, ya no cuentan con ella, que era algo propio de la era de Marcial Maciel, del fundador, y que han sido cerrados, que no tienen ningún tipo de dinero en paraísos fiscales, que no tienen ningún tipo de recursos. Y ahora los Pandora Papers nos vienen a demostrar que eso era mentira y que sí habían abierto al menos un fideicomiso ellos mismos. Después, los otros 2 fideicomisos de los cuales ellos se despegan son fideicomisos que fueron creados a través de o bien miembros de la congregación o bien empresarios cercanos a la congregación. Entonces, estos 2 fideicomisos que ellos no quieren reconocer generaban millonarios beneficios cada año que iban a parar a la congregación y que invertían en una treintena de empresas, principalmente en Europa y en América. En México también, o sea, en México concentró gran parte de las inversiones de los legionarios. ¿Por qué México es protagonista de este tipo de historias, Georgina, en general? Bueno, dentro de este tipo de historias hay muchos países que han acumulado o sea, tienen muchos nombres dentro de la lista. México es uno de ellos. Cuando nosotros decimos hemos juntado 3.000 nombres, eso nos posiciona a México como en uno de los primeros en la lista. Por eso yo creo que tiene esa importancia, y sobre todo tiene importancia para nosotros, que vivimos acá, que pagamos nuestros impuestos. Entonces, la importancia se la damos nosotros, básicamente. Georgina, ¿qué es lo que viene? Y sobre todo me gustaría preguntarte, que le comentaras a la gente, ¿cómo se llevó a cabo este proceso de investigación? Porque entiendo que son muchísimos documentos, entiendo que hubo algunos despachos de abogados que sí dieron los documentos, otros no. ¿Cómo fue? Bueno, de entrada, los despachos no fueron quienes dieron los documentos, porque los despachos ofrecen un servicio de secrecía, de máxima secrecía. Entonces, desde el punto cero, ellos no son quienes dan los documentos, pero sí llega una filtración al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, y ellos son quienes agrupan a los medios y dicen, bueno, esto es lo que tenemos. Entonces, a través de una base de datos que montan, nos dan acceso a los documentos, y somos los periodistas de todo el mundo. En este caso somos 150 medios en 117 países, que nos sentamos y gastamos horas y horas y horas en revisar esos documentos, en encontrar, en nuestro caso, mexicanos que pudieran estar usando esos paraísos fiscales. Entonces, una vez que encontramos una persona mexicana, lo que hacíamos un poco era, bueno, valorar el peso de la persona, porque de los 3.000 mexicanos, la mayoría es gente que no es conocida, es gente privada que no tiene una vida pública conocida. Entonces, si era medianamente conocido, lo manteníamos en otra lista de historias que podíamos llegar a contar. Y después hay un trabajo de interpretación de la historia y de los documentos, que lleva también muchísimo tiempo, porque si hay algo que venden estos despachos, es un servicio cada vez más complejo para llegar al beneficiario final, a quien se está lucrando de esta estructura. Entonces, esos documentos que nosotros tuvimos acceso tienen esa información, pero es una información que viene
O sea, en las publicaciones que estamos haciendo ya viene procesada y viene procesada con mucho tiempo, porque hemos estado, por lo menos nosotros hemos estado 10 meses procesando esos documentos. Entonces, una vez que los procesábamos, llegamos a entender cuáles eran los movimientos que habían hecho, dónde los habían hecho, en qué épocas, y también entender si son personalidades públicas o políticas, por ejemplo, entender en qué momento de su vida política lo hicieron, si eran funcionarios o no, qué cargos ocupaban, dónde estaban en el momento en el que hicieron esos movimientos. Entonces es un trabajo bastante complejo y por eso también lleva tanto tiempo. Georgina, ¿con qué hallazgo te quedas y qué es lo que viene? Porque entiendo que todavía va a seguir dando de qué hablar este tema. Yo me quedo con el hallazgo, para mí, de todo, hay un número que es el que más me choca, que es el de los 3.000 mexicanos. Me sigue pareciendo un número altísimo de gente que decide llevarse el dinero fuera a un lugar donde no paga impuestos, en una de las regiones y en uno de los países con mayor desigualdad. Entonces, para mí, ahí está la clave. Es un sistema que permite que esto suceda y que avala este tipo de movimientos, mientras la mayoría de la sociedad, el grueso de la sociedad, o bien ni se entera, o bien no se entera y además tiene que pagar impuestos. Mi querida Georgina Srega, periodista del País, yo te agradezco muchísimo estos minutos de Va para la Octava y de verdad muchas felicidades por el gran trabajo que han hecho ustedes, Proceso, por supuesto también gente de Univisión, gente también de Quinto Elemento Lab. De verdad, muchas felicidades y estamos en contacto. Muchas gracias. Muchísimas gracias y sigan atentos que van a seguir las historias de estos días. Estamos atentos. Gracias.